Hola artistas y bienvenidos a Agora VFX. En el vídeo de hoy os quiero enseñar cómo hacer el mítico efecto peel off que se conoce. Es como ver la piel cómo se desprende de nuestro cuerpo. En este caso lo vamos a ver con una geometría muy navideña. Sé que llego un poco tarde, pero más vale tarde que nunca. Y lo vamos a hacer todo en Houdini. Os he preparado una escena bien explicada y bien detallada. Y en el vídeo os voy a enseñar la escena step by step. Pero no lo vamos a hacer todo desde cero, porque si no los vídeos quedan eternos y no queremos haceros perder más el tiempo. Así que vamos a ello. Esta es la escena que os vais a encontrar. Como podéis ver, he intentado que todo esté muy organizado, como tiene que ser. Acordaros que en cualquier escena de Houdini que hagáis, lo mejor que podéis hacer es organizar desde el principio. Y esto me refiero a que mucha gente, yo el primero, cuando empezamos a trabajar, empezamos a crear nodos y nodos y nodos y líneas y conexiones y subnetworks, y esto al final, luego ordenarlo es un día de trabajo. Así que si poco a poco ya vamos ordenando nuestras escenas, todo va a ser mucho más fácil. Le damos a la tecla P del teclado para abrir las propiedades y vamos a empezar con las primeras partes. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Tenemos un GeoPrep, una Sim, un Lights and Cameras y un Render. Básicamente, esto está un poquito organizado de inicio a fin. Tenemos un Prep. Vamos a meternos dentro del nodo. Y aquí tenemos empezamos con un File Import. Vemos que tenemos esto, le quitamos ahora mismo las luces, no queremos ver luces en nuestra escena. Así que acordaros también, Toggle Real Time activado, y si vais a otros FPS diferentes, acordaros. Y quiero hacer hincapié en por qué empezamos en el frame 990. En producción vais a ver que todo empieza en el frame 1001. Todos los shots van a empezar en el 1001. Y esto se hace por dos motivos. Uno, por un tema de pre-roll. Esto que a los animadores no les gusta mucho entregar, pero es, por ejemplo, si tenemos un personaje que está corriendo, necesitamos un margen antes de que el shot empiece para poder calcular pues la ropa, las intersecciones, todo. Así que necesitamos ese margen de pre-roll. Normalmente podemos ir desde 50 frames a lo que sea necesario. En tema de effects podéis ver que quizá los pre-rolls son más largos porque si estamos haciendo una columna de humo, no puede empezar la columna de humo en el fotograma 1 o en el fotograma 1001, porque sería una columna así de pequeña. Así que tenemos un pre-roll de 100 fotogramas para que la columna crezca, y cuando llegamos al 1001, que es cuando empieza el shot, ahí tenemos la columna con el tamaño que toca. Y el segundo motivo de empezar así es para el motion blur, porque de esta forma tenemos más frames que nos calculan el movimiento que lleva el personaje o el efecto. Muchos softwares como Houdini vais a ver que se pueden tragar un frame range negativo. Podemos empezar, si el shot empieza en el 1, podemos empezar desde el menos 50. Pero en producción se trabaja siempre desde el 1001 y se recomienda no tener fotogramas negativos dentro de un mismo timeline. Así que acordaros que aquí podemos tratar el start y el end y los FPS que queremos trabajar. Seguimos. Tenemos la geometría que la estamos importando. A continuación, como esta geometría es enorme, normalmente seguramente se ha modelado en Maya, seguramente, tenemos un nodo también muy conocido, que es un transform, pero yo lo llamo un Houdini Units, que básicamente es un transform que lo hacemos pequeño, a la escala de Houdini, que es 0,01. Luego hacemos un split, y hago splits porque me gusta un poquito más que tener un blast. Al final es lo mismo, pero así os podéis acostumbrar en un mismo nodo y a tener dos outputs. Y este split vamos a separar la esfera del resto de la snowball. Como podemos ver, esta snowball tiene la geometría un poco girada,
tiene dos esferas en una, pero esto ya lo vamos a arreglar. Seguimos por la parte de la izquierda. A esto le hemos hecho un grupo en primitivas que lo hemos llamado Glass. Y aquí ya para movidas que si queréis hacerlo un poquito más bonito, ya podemos aplicarle un material. Si activamos los materiales podéis ver que tenemos ya esa transparencia. Bueno, esto ya es más para visualizarlo más bonito. Y aquí tenemos esto. Y finalmente, la columna de la derecha, tenemos estas esferas que no nos gustan, que las vamos a quitar más adelante, y el environment. El environment también le podemos aplicar ya directamente el material. No os preocupéis que las normales estén un poco giradas, ya lo veremos más adelante. Y nos quedaría el merge otra vez, tal cual hemos empezado en el split. Aquí tenemos un blast y luego otro split, que este split nos está separando la base. Es decir, esta base, si la miramos, estamos haciendo un reverse, aquí sí que estamos arreglando ahora las normales. La estamos dividiendo un poquito así de forma cutre para un tema de render. Luego hacemos un smooth, aquí lo estamos preparando ya más para un tema de render, para que no se vea el facetado. Y aquí podemos borrarle el material que le habíamos puesto antes, porque se lo vamos a poner ahora sí que sí a esta base aquí puesta. Parte derecha, el environment con la esfera que toca, etc, etc. Un out final, y aquí tenemos el Rock Geometry que hemos exportado para hacer las texturas en Substance, cualquier cosa. Continuamos. Hemos preparado nuestra esfera y ahora vamos a preparar el background. Tenemos un limitless, como un limitless fotográfico, y aquí básicamente tenemos un grid, un UV project para proyectar estas UVs. Acordaros, con este icono de aquí podemos ver las UVs. Un vent, muy fácil, muy cutre también, pero lo cutre funciona. Un subdivide, un transform para hacerlo más grande y un UV transform para poder hacer las UVs un poquito más pequeñas. Acordaros que en este UV transform, si yo cojo la scale y la hago más pequeño, UVs más grandes. Si la hago más grande, UVs más pequeñas. Se va a repetir el pattern de las UVs. Y luego, acordaros siempre un out. También es bastante común ver que es un estándar de producción trabajar con los nulos en formato de cruz y en negro. Si continuamos con la escena, si nos movemos ahora ya a la parte de simulación, podemos entrar primero en hacer las partículas de dentro de la bola de nieve y luego podríamos hacer el peel-off. Esto nos da un poquito igual el orden, pero vamos a empezar por lo más fácil, que es las partículas, y vamos a meternos de lleno en el nodo Sim Snow. Aquí podemos ver que estamos cogiendo la esfera, le podemos quitar las texturas otra vez porque nos da igual, y aquí tenemos otro split. Este split de aquí nos coge la esfera y vamos a hacer un pick. Este pick, como podéis ver, es la esfera más pequeña. En este pick lo estamos transformando a un volumen. Vamos a cambiar el fondo para que lo veáis mejor. Y en este volumen vamos a hacer un scatter de puntos by density. Así vamos a tener puntos dentro de esta mini esfera. Por el otro lado, tenemos la esfera en BDBs. Y os vais a preguntar, ¿para qué quiero la esfera en BDBs? Porque en partículas, lo que colisiona un poquito mejor y es más fácil de calcular es un colisionador que sea un volumen. Así que, por esta razón, lo estamos transformando a BDB. Aquí podéis bajarle la resolución. Y luego esto entra por el input, acordaros, input 0, input 1. Porque es notación matemática. Y esto, que entra por el input 1, va a ser más tarde añadido como colisionador.
Y por otra parte, tenemos como el environment de dentro de la bola, que también será un colisionador. No vamos a hacer este colisionador BDB porque en realidad no nos interesa que colisione tan bien. Simplemente la esfera tiene que ser un muy buen colisionador porque no queremos ninguna partícula que sobresalga de este cristal. Entonces, acordaros que nos habíamos quedado en el scatter. Pues vamos a utilizar el nodo Distance from Geometry, que básicamente nos hace un mask en función de otra geometría. Así que, si aquí tenemos el environment y aquí tenemos los puntos, nos va a pintar en rojo los puntos más cerca a este environment. Es una forma fácil y de no complicarse mucho la vida para borrar esos puntos que están dentro de una geometría. Al final, yo por mi parte lo haría en Vex, haría un pequeño wrangle y le diría, si este punto está dentro de esto, bórralo. Pero aquí tenemos una forma más friendly de poder borrar esto. Así que de este atributo mask le decimos que si es más grande que 0,01 nos haga un grupo. Y aquí vemos en amarillo los puntos que están más cercanos a este environment. Y luego con un blast los borraremos. Y nos queda algo así. Estos puntos serán los puntos de emisión. Acordaros que queremos hacer una cosa muy sencilla y no nos queremos complicar, porque no tenemos tiempo. Así que, ahora sí que sí, nos iremos al Pop Network, que básicamente es un DOP. Y en este DOP, fijaros, estamos sacando solo una cosa de dentro del POP, que es el Pop Object, que son las partículas. En Simulation, acordaros de que podéis aumentar el substeps, podéis modificar el start frame, que yo os recomiendo que en este punto pongáis una expresión como $start, $f_start, y así, si cambiáis el frame range, el timeline, esto se va a modificar. Y esto es lo que hemos tocado básicamente. Si nos vamos dentro, tenemos un rig bastante sencillo, en el cual tenemos un pop source, que tenemos así rápidamente. Esto no es lo más bonito, pero hemos puesto dos keyframes de Activation 1 y Activation 0, para no tener que... Podríamos poner una expresión y decirle a Houdini que si el frame es más grande que tal, emisión 0. Pero aquí, para no liarnos mucho, 0 y 1. ¿Qué más? El emission types lo hemos puesto en points porque queremos emitir de estos puntos que hemos creado. Y el geometry source hemos puesto el first context geometry para indicar que estos puntos son los puntos de emisión. Luego hemos puesto un pop force para darle unas fuerzas muy básicas. No estamos entrando en qué parámetros o creando custom forces, nada, muy básico. Y un pop drag para frenar un poquito el force. Luego tenemos un pop solver, que aquí es donde está el solver, aquí es donde se está computando toda la simulación. Y aquí tenemos el pop object, que es lo que estamos sacando finalmente de nuestro DOP. ¿Ok? Luego estamos añadiendo colisionadores. En este colisionador tenemos el Volume Collider, que si le dais a esta flecha nos lleva a este nudo de aquí. Perfecto. Esta es nuestra esfera. ¿Cómo la podemos ver? Así podemos ver la esfera tal cual está entrando en el DOP. Pero esto no es lo que está viendo, no es lo que está usando Houdini para colisionar. Esta es la referencia visual para nosotros. Así que para ver lo que estamos
usando como colisionador, nos vamos a la pestaña de Volume y le podemos dar a Visualize Collision Guide. Este es el colisionador que está viendo el solver. Esto es lo que ve Houdini. Y aquí hemos puesto un Volume Sample y podemos aumentar las Uniform Divisions si queremos más densidad. Y acordaros del Collision Detection, tenemos que indicar que es un Use Volume Collisions para decirle al solver, oye tú, usa volumen. Y aquí, como no queremos que reboten las partículas de nieve, hemos puesto un bounce a 0, porque no queremos que vayan rebotando y botando, ¿no? Así que esto lo podemos quitar. Y nos vamos al segundo colisionador, que en este caso es el Collider. Podemos hacer así, clicar aquí, y nos lleva a este Collider, que es el Environment. Si vamos dentro, vamos a ver este Collider, que es lo que nos está entrando aquí. Pero si queremos ver también qué está entendiendo el solver, aquí le podemos dar a Collision Guide, Surface Guide. Porque este, como podéis ver, Use Solver Default usa el Surface. Podéis probar. Bounce a 0 no nos interesa, ¿ok? Así que ya nos podemos empezar a perder tiempo y a disfrutar y hacer tweakings de lo que es simular partículas en Houdini. Y aquí podemos perder tiempo, todo lo que queramos. Así que hasta aquí. Hasta aquí. Todo esto es pre-roll. Y a partir de aquí empezaría el vídeo. Como podéis ver, seguramente nos interesaría más un poquito más de pre-roll para no empezar el frame con tantas partículas tan juntas y tan... Se nota mucho, ¿no?, que está empezando la simulación. Tenemos un file cache. En este file cache vamos a cachear esta simulación. Y atentos, esto lo podéis hacer en Explicit o Constructed. La diferencia está en que en Constructed, Houdini ya os va creando un sistema de carpetas y de versiones. Yo soy más de la antigua usanza y sigo tirando con un Explicit. Pero cualquier cosa que hagáis en este caso está bien. Simplemente tener en cuenta esto. $F4, y acordaros, el F, la F tiene que estar en mayúscula, es una expresión que básicamente nos está diciendo que se quede 4 dígitos por fotograma. Es decir, si pongo $F4 y tengo 1000, estoy en el fotograma 1000, hay 4 dígitos. Así que, todo bien. Pero si tengo $F3 y estoy en el fotograma 50.000, ya habrán fotogramas que no se van a calcular porque ya la expresión no puede guardar tantos dígitos. Así que esto es importante. Si no sabéis cuántos dígitos vais a tener, podéis poner $F y os olvidáis. Si queréis, yo pongo 4 porque así sé que no me va a guardar más dígitos que 4. Luego, .VGO. .VGO, acordaros que es el sistema de cachés para cualquier simulación de Houdini. Es un formato de Houdini. Y luego el .SC. El .SC lo podéis poner y no poner. Básicamente tenéis que tener en cuenta que si lo tenemos activado y ponemos .SC, el fichero de la caché va a pesar menos, nos ocupará menos espacio en disco, pero la reproducción en el viewport de Houdini va a ser un poquito más lenta. No todo puede ser tan bonito. Si no lo ponéis, el fichero de la caché va a ocupar más espacio en el disco, pero se va a reproducir más rápido en Houdini. Así que tenéis que valorar qué preferís. Yo, y en todos los estudios, se prefiere que el fichero pese menos, y bueno, si va lento reproducirse en Houdini, ya haremos un flipbook o ya haremos un QC. Vosotros escogéis. Luego hacemos un transform, porque estas partículas las queremos un poquito más pequeñas de lo que... para asegurarnos que no hay intersecciones.
Evidentemente, este transform, ahora puesto así, roñoso, no es 100% correcto. Deberíamos hacer que el pivot estuviera en la mitad y hacerlo un poquito más pequeño. Pero con el poquito valor que es, no pasa nada. Finalmente, aquí no lo veis, pero ya es un tema de render, que es un p-scale. De una forma rápida es hacer un p-scale con un attribute randomize. Es un atributo que funciona por puntos. Le vamos a crear el nombre de p-scale porque p-scale es un atributo intrínseco en Houdini. Es un atributo que ya viene creado. Simplemente se tiene que setear. Así que en este caso estamos usando el dimensions 3 y le decimos de qué valor a qué valor va a ir. Así que tenemos desde 0 a 0,008. O podemos poner 0,001 a 0,008. Esto ya vais jugando. Y finalmente, y este p-scale va a hacer, sobre todo, entender para qué lo usamos, va a hacer que algunas partículas sean más grandes que otras. Y nos va a dar un poquito de random a nuestra escena. Y finalmente un nodo trail en compute velocity, porque esto nos va a servir más tarde para tener este atributo v, que es un vector en x, y y z, que nos sirve para luego calcular el motion blur. Tenemos la simulación de partículas hecha, así que podemos irnos ya a simular lo que hemos venido a hacer, que es nuestro peel-off. Aquí sí que he puesto más cura en el rig. Vamos a ir por partes, como dijo nuestro amigo Jack el Destripador. Empezamos trayendo pues la geometría que tenemos y que hemos preparado. Están Houdini Scales, está todo perfecto. Y aquí haremos un split, básicamente para separar la esfera de la esfera que colisiona y el environment de la esfera. Y finalmente, el limitless, porque si hay alguna pieza de papel que toca el suelo, queremos que colisione. Así que aquí podemos ver que hemos preparado una zona de colisionadores. Estos son los colisionadores, que encima de la bola de cristal tiene como este papel que se va a romper por una fuerza mágica y va a desvelar nuestro snowball. Así que nos interesa tener la esfera original de cristal, el environment de la base y el environment de limitless. El environment del interior no nos interesa porque ahí no va a colisionar nada del papel, así que no lo hemos puesto. Vamos al primer paso. Vamos a coger esta esfera y vamos a hacer un pick. En el anterior, este pick va para afuera, porque es el papel, ¿no?, lo que vamos a simular por fuera. Luego vamos a hacer un remesh. Acordaros, a la hora de hacer peeling, cuando más denso sea el remesh, mejores resultados nos va a traer. Es como la ropa. En Vellum, acordaros que la subdivisión y el remesh de la geometría nos va a marcar mucho a la hora de tener resultados. Esto podéis ir a más o a menos. Luego tenemos esta parte de aquí, la parte azul, que es el geofractor. Lo que haremos, y aquí podéis ver el atributo cost que estamos creando, lo podéis, si vais aquí y clicáis en cost, lo vais a poder ver. Vais a poder ver este atributo. Básicamente es un atributo que nos ayuda, sobre todo a Houdini, a saber por dónde tiene que cortar. Vamos a crear este attribute bob y es muy fácil. Simplemente vamos a poner un noise, vamos a promover los parámetros. Acordaros, quiero promover un parámetro, voy al parámetro, botón del medio y le doy a promote parameter. Así voy a tener este parámetro aquí fuera.
y no hace falta que cada vez que quiera hacer un cambio entre dentro. Dentro voy a ver que tengo el noise, un fit range para marcarle de máximo 0,5 a 0 y un bind export, que me estoy exportando el float de cost. Fácil. Ahora le creo este rest position, porque quiero mantener esta posición. Quiero decirle a Houdini, oye, guárdame esta posición en concreto, porque más tarde ya veréis qué vamos a hacer. Seguimos con otro attribute Bob, que básicamente es aún más fácil. Es un noise y un add, que va a la posición. Con los parámetros promovidos, podemos ver que aquí podemos jugar con el frequency, podemos jugar con el offset, amplitude. Acordaros que yo siempre recomiendo tocar el offset, porque os ayuda a que será seguro más diferente que cualquier cosa que hayáis hecho antes. Aquí estamos cogiendo la esfera y la estamos rompiendo. Y luego usamos el nodo Edge Fracture. El nodo Edge Fracture nos pide cuántas piezas vamos a querer. Y si las queremos visualizar, le podemos dar a este icono de aquí. O podemos clicar el piece de primitivas. Entonces, el Edge Fracture nos puede pedir un Point Cost Attribute. Plan, ¿por dónde debería yo cortar esto? Y como esto lo tenemos, se lo añadimos aquí. Y aquí le decimos que la primitiva, ¿no? Estas piezas que hemos ido cortando, se van a llamar piece. Pero también podéis cambiarle el nombre. Podéis ponerle Manolo, lo que vosotros queráis. Y ahora tenemos esta esfera, pero claro, esto es una mierda, porque está toda rota la esfera, ya no es perfectamente redonda. Por eso nos guardamos el nodo rest position y aquí le decimos muy fácil, la P, la posición, es igual a rest. Esto, acordaros, si queréis que sea un poquito más perfecto, ponemos VV, que indica que son vectores, pero como Houdini ya es suficientemente inteligente, no hace falta que se lo digamos. Genial, pues aquí tenemos ya nuestra esfera con estas piezas rotas. Y al haber hecho el noise, tenemos estas roturas que no son perfectamente líneas rectas, sino que está un poco roto. Eso es lo que nos interesa. Por eso hemos hecho toda la movida de antes. Continuamos. Tenemos un triggers. Aquí vemos que hay un grupo que tiene de forma muy cutre un bounding sphere animado. Lo sé, perdonad por poner keyframes, pero es que quería ir rápido. Y esto lo que hace es esto. Fin. Nos está diciendo que cuando el grupo es 1, es decir, está dentro de esta esfera, los puntos que están dentro son active. Por eso hemos creado este attribute create, que le decimos que del grupo active creamos el atributo active, que esto dentro del solver será un trigger que Houdini va a decir, tengo que empezar a simular esta parte. Y aquí nos lo exportamos como un nodo con el atributo active. Y si queréis visualizarlo con un color, aquí deberíamos quitar el fracture pieces. Y en este color podéis ver los puntos que se están volviendo active. O simplemente podéis clicar en el atributo active. Active. Aquí. Y ahora vais a ver este atributo, cómo funciona. Quiero dejar las piezas, que se vean las piezas, porque nos vamos directamente al Velum. Porque ahora nos vamos directamente a la parte de Velum. Muy fácil. Tenemos que indicar a Houdini que esto se trata de ropa. Así que creamos un configure cloth. Aquí podéis jugar con el thickness, podéis jugar con el drag, podéis jugar con el bend stiffness. Ya sabéis, si habéis visto otros vídeos míos sobre cloth, sabéis cómo tocar todos estos parámetros.
Y, sobre todo, esta es la parte más importante, tenemos que decir a Houdini que cada pieza tiene que estar cosida a la pieza de al lado. Estos son unos constraints que se llaman weld points. Y esto, como podéis ver en blanco, nos va a hacer como una costura, como si estuviera cosiendo las piezas entre sí. Porque sin este atributo todo se caería y no estaría cogido a nada. Y finalmente tenemos un Vellum Solver, un ya conocido y famoso Vellum Solver. Acordaros que estamos haciendo ropa, así que el Substeps es importante y el Constraints Iteration también. En este caso está todo por default porque no os quiero liar, pero si habéis visto más cursos míos o vídeos que hablamos sobre Vellum, vais a ver que estos dos parámetros son súper importantes. Queremos que colisione con el exterior y con el mismo, así que tenemos este collision activado. En Forces hemos dicho, para que todo quede un poquito más mágico y mejor, que no tenemos gravedad. Y en Motion podemos quitar el Normalize Stress. Si vamos dentro del Solver, vais a ver que tenemos algo bastante básico. Un Pop Force y un Pop Solver. Este Pop Solver básicamente está cogiendo el SimActive, acordaros lo que le habíamos dicho aquí, que sirve para transferir el atributo, y nos está pasando este atributo a nuestra geometría. Así el DOP sabe en todo momento cómo se encuentra ese punto, si ese punto está active o ese punto no está active. Y finalmente un Pop Force. Este Pop Force le estamos diciendo que la fuerza mayoritariamente va hacia arriba, si ponemos el 1 en el Y, y aquí estamos jugando con sus parámetros. Pero le estamos diciendo que esta fuerza solo se active cuando los puntos están en active, es decir, cuando esos puntos son susceptibles a empezar a simularse. Por eso ponemos esta useVexExpression e indicamos que force multiplicado o igual a active. Es decir, cuando active es 0, la fuerza es 0. Pero cuando active es 1, la fuerza es 1. De esta forma, cuando simulamos, vais a poder ver con esta visión estrambótica que se rompen, pero cuando empiezan todo está quieto, no hay una fuerza aplicada a nada, y luego ya cuando pasan a active se activa la fuerza. Aquí hemos cacheado y luego nos vamos a la parte de post, ¿no? Pues queremos calcular este atributo, ¿verdad? Este atributo que lo vamos a dejar sin el color. Calculamos lo que hemos visto con las partículas, un Compute Velocity, un Smooth para temas de render, un Peak para fuera. Acordaros, mirad, si apretamos la tecla B vais a poder ver lo que hace este nodo, y un Clean porque queremos borrarlo todo excepto la V, porque las UVs las haremos aquí. Para hacer las UVs necesitamos congelar un fotograma, como podéis ver, fotograma 990, y aquí hacemos un UV project en Polar para que así tengamos unas UVs. Si hacemos un UV Quick Shade, vamos a poder ver que aquí tenemos las UVs como tocan. Ahora las copiamos a la geometría que se mueve. Y aquí la tenemos para exportar y hacer nuestras movidas en Substance. Y aquí la tenemos con un material aplicado. Si ahora vemos esto, le damos a play, vamos a poder ver
cómo funciona de forma correcta. Si continuamos, ahora tenemos la parte de cámaras, tenemos la parte de todo, y finalmente os hemos dejado un Lob Network y un Rob Network. Un Lob Network para que veáis cómo se calcula esto en Karma, usando el XPU. Yo tampoco tengo una gráfica de locos, así que no esperéis que esto vaya ultra rápido. Un Scene Import, un HDRI y un Karma Render Settings, donde también estamos indicando que queremos una Nvidia Denoiser. Y acordaros que si ponéis un Denoiser, lo siento mucho, pero tenéis que trabajar con resoluciones bastante grandes, porque si no, el Denoiser, al trabajar con una imagen de 720, no va a saber detectar bien la parte de los puntos y se va a quedar un poquito... va a quedar un resultado un poquito extraño. Así que os recomiendo trabajar en resoluciones de imagen bastante grandes. En Mantra, acordaros que si vamos a Render View, tenemos todo seteado para decirle cámara 1, Mantra aquí. Esto tiene que estar en PVR. Podéis poner a Low Motion Blur si queréis, pero ya veréis que tarda mucho más. Espero que el vídeo os haya gustado, espero que lo hayáis encontrado al menos un tanto interesante o que al menos os haya hecho compañía. Ya sabéis, cualquier duda, comentario, estamos atentos al chat y sobre todo, si seguís los vídeos y hacéis vuestros propios proyectos o hacéis el mismo proyecto, por favor, hacérnoslo llegar y nosotros estaremos encantados de hacer una review o de subirlo en nuestras redes sociales. Así que no os molesto más y nos vemos en el próximo vídeo.